Se quebró, mi gente, el señuelo. Ahí está. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en una nueva jornada de su amigo Mau Camp. Estamos aquí en la playa, nos dimos una escapada con mi esposa. Vamos a hacer una noche y una tarde de camping hasta mañana. Vamos a intentar sacar algo del mar para poder comer. Y vamos a armar algo interesante más tarde para poder cocinar. Una pequeña cocina improvisada, que me traje un pequeño barril de cerveza que está vacío de 5 litros, y con eso pretendo hacer una pequeña cocinilla a leña. Así que en eso nos vamos a entretener hoy, para que suba este video el domingo, para que ustedes puedan disfrutar y relajarse en familia, desconectarse un poco de la cotidianidad, de lo que es estar en el trabajo, la casa, con problemas, con lo que sea. Un poquito de Mau Camp para que puedan despejarse, ¿cierto? Esa es. Mi gente, estamos aquí en una playita, y cuando llegué acabo de ver que saltaron en la ola varios peces más o menos grandes. Entonces creo que puede que sea el típico bonito o Sarda chilensis. También pueden ser corvinitas, quién sabe. Está un poco movida la mar, pero mucho mejor que otras veces. Solamente el típico viento de esta playa y de muchas playas de acá del norte de Chile, que son, pero son bastante ventosas. Son bastante ventosas algunas playas aquí. De hecho, yo la cámara la tengo con una protección. Mira, se las voy a mostrar un poquito. Esa la tengo con una protección. Igual se escucha el viento, pero no tanto como se escucha normalmente sin eso. Así que mi gente, lo primero que vamos a hacer es armar la caña para no perder el tiempo y poder sacar algo de pescado. Esperemos que pueda lanzar, porque hay demasiado viento. Hay mucho viento, pero bueno, ahí vamos a ver. Vamos. Necesito bajar de acá. Encima estoy con chalas. Peligroso. Podemos caer. Ahí bajamos. Trajimos todas nuestras cositas para pasar la noche en nuestro camping, en nuestro hogar, nuestro segundo hogar. Ahí está la BB Camp, está sentada allá adelante. Gente, acaban de cagar a mi esposa las gaviotas. Mira cómo dejaron el auto. Lo cagaron entero. Gaviotas desgraciadas. Pero Macías está ahí dentro del vehículo. ¿Cómo fueron No sé cómo falló. ¿Cómo fueron a calcularlo tan bien para entrar ahí? Te cayó justo ahí en el pecho. También mira acá adelante, gente. Son unas desgraciadas, tienen buena puntería, hasta con viento y todo. Bueno, mi gente, aquí estamos armando la caña. Estamos pasando el multifilamento por los ojales.
Ya mi gente, tenemos la caña armada, nuestro respectivo balde para llevar nuestras cosas y poner el pescado. Un bonito con uno solo tenemos. No puedo tener más porque no traje suficiente hielo para guardarlo. No, el pescado de un día para el otro sin refrigeración se pone malo. Así que con uno tenemos. Igual podría pescar más, pero los devolvería, la verdad, por amor al arte. Lo malo es que hay mucho viento, la verdad. Vamos a ver cómo nos va. Primer lance. Está de baja la mar al parecer. Segundo lance. Adelante los vi por acá, estaban saltando los peces justo en la ola. Tienen que haberse movido hacia otro sector. Bueno, si no sale acá, vamos a ir un poco más a la izquierda. Pero hay que probar. Hay que probar primero. Aquí tenemos un peje alga. Acá tenemos para la ensaladita. ¿A dónde se habrán ido los pequeños? ¡Oh! ¡Oh! Me hice joder el brazo, gente. Ah, no sé qué pasó, se cortó el... Se cortó el multi, parece. Ah, me dolió el brazo. Iba a tirar justo con fuerza y se soltó y... Oye, ¿dónde habrá caído el señor? Tiene que haber volado. Vamos a poner otro señuelo. Ah, mi brazo.
Oh, estaban aquí muy cerca. El viento nos deja llegar. No veo, no veo, no veo. ¡No! Son bonitos, gente. Creo que tenía el freno muy apretado, gente, y cuando me picó el bonito pegó el puro tirón y explotó el multi. Se cortó todo, perdí 2 señuelos ya. Era los únicos jigs que me quedaban. Ya mi gente, puse el último señuelo que me queda pesado, señuelo con paleta. El último que me queda. Si lo perdemos ya no tenemos chance de volver a pescar por hoy día. Se quebró, mi gente, el señuelo. ¿Será que aún pica? ¡Qué terrible! Ahí está. Ahí está, gente. Picó igual. Está chiquito este, sí. Ahí con la ola. No. Listo. Hasta ahí llegó la cañita. Ya estaba justo. Estaba a punto de romperse la caña y justo sacamos el último bonito y murió la cañita. Oh, te tendremos en todos los recuerdos posibles, Yokozuna. Fuiste la mejor caña que tuve, la verdad. Te portaste excelente conmigo. Pero ya llegaste a tu fin. Ya estaba que moría, gente. Si está lleno de pegamento, lo tenía con pegamento acá por todos lados. Pero sacamos bonito, gente. Eso es bueno. Sacamos bonito. Ahí está, mi gente. No está grande, pero alcanza para los dos. Está bonito. 1, 2. Lo vamos a sacar de acá porque
El mar está muy agitado, no lo queremos perder. Nunca podía haber estado más feliz de pescar un bonito. ¡Oh, la cañita! Cañita. Ah, Murió. ya estaba a punto de romperse. Sí. Mira, se volvió loco. Pero Ya, por lo compañero. menos sacaste un pescadito. Sí, menos mal lo saqué primero antes que se rompiera. Le vamos a dar de baja al pescado para que no siga sufriendo. Lo vamos a dar de baja inmediatamente. Hay que quitar ese sufrimiento inmediatamente. Para los que son nuevos en el canal, gente, les sugiero que hagan eso con los pescados, porque al fin y al cabo son seres vivos. Así que se alimente no quiere decir que tenga que sufrir. Eso ya está muerto, ya son las, ¿cómo se llama? Los nervios. Uno le toca los nervios acá y empieza a moverse el pescado, pero ya está muerto ya. ¿Viste? Mira cómo se mueve, cuando le muevo acá. Pero ya está muerto hace rato el pescado. Ya, mi gente, teníamos captura con todo roto, gente. Todo roto. Señuelo roto, caña rota. Mira cómo quedó el señuelo. Quedó partido a la mitad. Ah, pero pudimos sacar el pescado. ¡Qué locura! ¡Qué locura, gente! Gente, no olvidar desangrar este pescado. O bueno, todos. Aquí atrásito de la galla. Lo hunden en la cuchilla por el alrededor. O pasan a llevar las agallas y se desangra. Empieza a perder sangre por todos lados. Y ahí se desangra para que le quede la carne más suave. Lo bueno, gente, que se me quebró la parte de arriba. La vez pasada yo tuve una Yokozuna, pero tuve un problema con esa, que se me quebró aquí, mira. Está la parte de arriba. Aquí se me quebró, justo acá. Entonces las dos partes se quebraron acá al medio. Las dos partes justo. En cambio esta se quebró solamente la parte de arriba y la parte de atrás quedó bien. Quedó completa esta parte, entonces igual me sirve para mi próxima caña. Si se quiebra la de acá abajo, tengo esta de repuesto por cualquier cosa. Pero bueno, igual fue error mío haberla doblado tanto, pero normalmente siempre hacía eso con la caña si no le pasaba nada. Pero ahora, como estaba débil, Sí. no tenía que haberlo hecho. Ya, mi gente, vamos a ir a buscar las cosas para filetear el pescado y nos vamos a poner a hacer el pequeño horno. Después de eso vamos a armar el camping y lo vamos a preparar para comer algo. Así que vamos a ello. Mi gente, nos cambiamos acá a la playita. Estoy bajando la leña para la cocina. Y esta vamos a ocupar, gente, para hacer la cocinilla. Vamos a improvisar algo. No importa, gente, la caña ya se iba a romper. Era cosa de tiempo nomás. La fui arreglando de a poco, poniéndole un poco de pegamento, pero llegó a su punto. Llegó a su punto ya. Vamos a lavar la tabla. ¿Y esto qué es? ¿Son señuelos? Ah, no. Pero un multi sin señuelos.
Sería el colmo que se me fuera el pescado en el agua. No, nunca tan mala suerte. Nunca tan mala suerte, ¿cierto? Oh, mira cómo se mueve. Mira, mi gente. De esa manera no tienen que sacarle el estómago y no queda la carne llena de heces de su intestino. Pues la botan completo nomás. La carne, gente, está fibrosa. Espectacular la carne fresca. Es otro level. Otro level. Si quieren pájaros, si no les voy a dar nada acá. Tienen que agarrar lo que hay en el piso nomás. Mira que me costó un mundo sacar el pescado y perdí la caña. Así que no estamos de ánimo para darles comida. Toma. Ganó una sola.
Estamos, gente. Tenemos una buena porción de pescado fresco que va directo al hielo. Tengo que lavar esto, pero voy a ir a dejar el pescado primero. Mira, que no quiero que los pájaros me quiten la bolsa. Vamos a ir a dejarla al cooler. Oye, si no hay nada, era un solo pescado. Ya, mi gente, traje todo lo necesario para hacer la pequeña cocinilla. Bueno, no todo lo que necesitaría, pero vamos a intentar de que funcione. Ya, mi gente, lo que primero vamos a hacer, van a hacer unos hoyitos para la entrada de aire. Vamos a poner en modo taladro. Ya. Vamos a hacer unos hoyitos acá para la entrada de aire. Uno. Estas son las entradas de aire. Tiene que tener abajo unos 8 milímetros hacia arriba y desde arriba unos 8 milímetros hacia abajo, justo en la franja roja que se alcanza a ver. Oh, está pasado el licor esto. Tenía un poco de cerveza. Después se los voy a mostrar con el teléfono. Entonces ahora lo que hay que hacer es abrirle la puerta de aquí a acá. Entonces la vamos a marcar con un clavo. Más o menos yo la quiero tener acá, cosa de que esto pueda salir el pituto. Entonces marcamos. Ya tengo estos dos abrelatas, así que bueno, no son abrelatas, pero sirven igual. Vamos a ocupar el pequeño primero.
estamos con eso. Ahora hay que prenderle fuego para que se queme todo lo que tiene y va a quedar excelente. Ya mi gente, seguimos con esto. Mi esposa ya me ayudó y me levantó la carpa mientras. Y vamos a levantar la otra, que en este caso esta la vamos a ocupar como baño. Creo que me quedó mal. ¿Ah? Creo que me quedó mal colocados los palitos. ¿Por qué? ¿Está bien, Había pues? mucho viento. ¿Está bien puesto? Ya. Mira mi gente. Ah. Vamos a hacer leña. Eso es puro hombre de campo, yo gancho. Me tengo que acostumbrar porque en cualquier momento nos vamos al sur a vivir. De la nieve, de las cabras, de las yeguas, de todas esas cosas que nos encanta a nosotros. ¡Ja! ¡Ja! No somos expertos, pero le ponemos gancho. Le ponemos de la cosecha, gancho. Vamos a darle gancho. Mi gente, un 7 la parrillita que hicimos. Salió perfecta. Gente, tuvimos el primer percance. El colchón estaba pinchado. Tuvimos que ocupar los parches estos que vienen en el colchón. Vamos a ver si funciona. Mi gente. Eso queríamos nosotros, que se empezara a quemar para que quede como una cocinilla buena. Mire, yo quería hacerlo en la casa con la galletera así, todo bonito, pero aquí queda mejor, pues así bien rústico. Aquí en la playita nos dimos el tiempo de hacerlo. Ahora vamos a poder cocinar como debe ser. Cocina a leña.
No toda alegría. Se está saliendo el parche, no sirve para nada. Amor, en la parte de atrás de la camioneta, al lado donde están las cuerdas, en ese ladito chiquitito, al lado derecho hay un pegamento. Tráemelo, porfa. Vamos a empezar a hacer un mouse camp, un bushcraft. Vamos a solucionar esto ahora, porque si no vamos a dormir, uno de los dos va a dormir mal. Y obviamente voy a hacer yo, porque no voy a dejar que mi esposa duerma mal. No hay ni para qué decirlo, ¿cierto? Ya, pegamento. Quedó perfecto esto, gente. Funciona perfecto. Recién eché eso y no se estaba prendiendo, se demoró, estaba saliendo harto humo. Pero como tiene unos hoyos por allá abajo y otro acá arriba y por aquí, eso hace que entre por debajo el aire, le dé oxígeno al fuego y salga hacia arriba. Es un espectáculo. Un espectáculo. Mira, mi gente, tenemos lleno de palitos acá. Ay, pero está bacán, mi gente, de verdad. Economizo cualquier leña así. Bastante leña economizo así. Un espectáculo esto. Mi gente, fue una salida express. Logramos hacer el pequeño hornillo o cocinilla. Así que igual quedó funcional. Y aparte funciona como estufa porque está bastante calentito y hace bastante frío. Mira cómo se mueven las carpas. Está corriendo un buen viento. Está mi pareja haciendo algunas cosas y pronto vamos a cocinar para comer algo. Vamos a comer ese pescadito que sacamos con esa caña que se rompió. Pero bueno, son cosas que pasan. La caña ya estaba por morir, pero por lo menos pudimos sacar el pescado, que es lo importante, y pudimos comer algo ahora. Eso es lo que cuenta. Gente, aquí mi esposa va a armar el pescadito para poder hacerlo ahí en nuestra super cocina. Yo voy a comer pescado solo, nada más, porque quiero comer pescadito nomás y probarlo así, directo. Y mi esposa va a comer pescadito con pancito que hice yo en la casa antes de ayer. Me quedó pero hermoso el pancito. Es pan rústico. Miren la carnecita que tenemos ahí. Oh, eso está pero fibroso, gente. Fibroso, está pero exquisito eso. Llegó la hora de recargar. Recargar nuestro hornillo para que salga el fueguito hacia arriba. Excelente. Mi gente, lo otro que me gustó bastante de esto es que como le hice algunos hoyos y al medio un fogoncito, no sale tan fuerte la llama, entonces se va haciendo de a poco. Eso quería yo, por eso lo hice así. Normalmente yo he visto otros que le sacan toda la cubierta de encima, toda la tapa de encima, le dejan más abierto, entonces sale una llama grande, pero eso te quema todo, pues de repente si tú quieres cocinar algo, que carne o lo que sea, y se te quema, entonces eso no es bueno. Por eso le hice de esa manera, para que saliera lo que corresponde de caliente
y se está haciendo de a poquito. Excelente. Fue una gran estrategia. ¿Viste? ¿Y te llega calorcito en los pies? Sí, me llega calorcito. Está Ah. caliente. Ah, qué bueno, entonces sirve como estufa. Excelente. Lo bueno es que no quema. Eso es lo bueno. Sabes que quedé fascinado con esta sencillez, la verdad. Nunca había hecho uno. Y eso que me quedó tremendamente ordinario, pero pero sirve bastante, la verdad. Me encantó. Voy a hacerme otro mejor. Y gente, he echado re poca madera, no he echado casi nada. La verdad tengo lleno acá de madera. No he echado nada. Me encantó esto, me encantó, la verdad. Una maravilla. Ya mi gente, esto ya debe estar hirviendo porque está sonando. Sí, está hirviendo. Una maravilla. ¿Va a tomar cafecito igual? Sí, voy a buscar el café. Ya mi amor, gracias. Está calientita para poder tomar algo para el frío. Perfecto. Qué enorme la presa. Hay otra pequeña. Vamos a tomar un poco de café calientito, gente. El error que le vi, gente, es que no le dejé la tapa, esa se la saqué. Ya que la dejaba ahí para que esa llama no saliera hacia afuera. Pero bueno, para la próxima va a quedar mejor. Pero de todas maneras sirve caleta. Sí. Hemos ocupado súper poco palo. Una maravilla, gente. Mira cómo suena. Las cosas quedan más estables que en la cocinilla. Sí. Darle vueltita a esto. Ya le vamos a dar vueltita a este grande. Se ve re bueno ese pescado. Más encima está muy fresquito.
Gente, no tiene ni idea del olor que está saliendo. Eso ya está listo ya. A ver, acércalo para mi parte de la mitad nomás. Para ver si está cocido o no. Está bueno. Está bueno, está cocido. ¿Cocido? Sí. ¿Está rico? Ujú. ¿Cómo va a estar malo esto? No, está perfecto. Sí se podría dejar un ratito más, sí. Ya. Pero este es el que es el más grueso, entonces eso debe estar bien igual. ¿Quedó bien de sal y Ujú. condimentos? No, está perfecto. Ah, qué bueno. Está muy rico. Ya se destruyó todo. Quedó como literal, quedó como atún. Mm. Hoy día, gente, fui atendido como un rey. Sáquese los pescaditos, Sí, eso es. que coma con pancito. Se ve bueno ese pan. Un sanduchito de pescado. Como que faltó la pura mayo. Gente, vamos a ver si funcionó lo que hicimos con el agujero de del colchón. Sí, al parecer quedó duro como palitroque. Gente, buenas noticias. Sí funcionó el parche, porque no se está saliendo el aire por ahora. Así que mi esposa, que es un poco más liviana que yo, va a dormir en este y yo voy a dormir en el otro. Esperemos no se desinfle. Si se desinfla, bueno, vamos a tener que sacarlo y poner unas partes frazadas acá abajo y yo dormir de este lado. Ya, mi gente, estamos acostados ya. Tengo acá mi batería con mi inversor para poder cargar mi teléfono, porque lo tengo descargado total, y las baterías de la GoPro. Mi esposa ya está acostadita, yo también. Vamos a descansar ahora. Esperemos podamos dormir bien y duren los colchones durante la noche, la verdad.
Así que nos vemos mañana, gente. Está haciendo un frío, son las 5 de la mañana. Nos levantamos al baño, pero está congeladísimo afuera. Estamos los dos arropados. Más yo, ya no tiene mucho frío, pero yo sí. Y entra el frío por acá, por toda esta parte. Pero bueno, de todas maneras uno se abriga y se pasa. Mi gente, nos despertó, el sol le está pegando con fuerza desde acá atrás. Miren, están pescando. Yo no puedo pescar porque mi caña se echó a perder. Se rompió. Wow. Eso está listo, listo. Y mi gente, vamos a disfrutar de este café frente al mar. Mi esposa se está comiendo un pancito con café igual. Y nos vamos despidiendo, gente. Fue un video cortito, pero completo como siempre. Tuvimos harta acción intentando pescar el bonito. Al final se me quebró la caña. Pude hacer la cocina. Me quedó buena, la verdad, pero no quedó como yo quería. Pero pasé la primera vez, funcionó lo más bien, la verdad. Y gente, de a poquito, como yo les digo, va a ir cambiando el canal. De a poco a poco vamos a ir evolucionando. Es un proceso, no se puede hacer todo inmediato porque los recursos no están, pero de a poco, gente, se puede hacer todo. Así que espero me acompañen en ese proceso. Y para las personas nuevas que se suscriban, no se olviden poner la campanita
porque así le llegan todos los videos que suba, y apenas los suba, en el momento que los suba el día domingo o el día que suba los videos, le van a llegar las notificaciones del video. Lo invito a hacer eso y se agradece mucho si lo hace. Eso, mi gente, aquí con este café y esta vista, nuestro camping, nos despedimos de este video. Hasta la próxima. Espero que estén bien. Buena semana. Chao.